gustaría ampliar el enfoque de aprendizaje que estás manejando? ¿Te gustaría sumar nuevas herramientas y nuevas formas de concebir el aprendizaje para resolver las situaciones a las que diario te vas enfrentando? Entonces, este es tu video. Hoy vamos a presentar la noción de aprendizaje desde el método síntesis. Mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y me encuentro difundiendo el método síntesis. Hoy vamos a trabajar la noción de aprendizaje y algunos prejuicios que solemos tener que no nos permiten avanzar con aquellos casos que nosotros consideramos difíciles. Pero también modificar nuestra visión para trabajar con esos casos nos va a permitir desarrollar nuestras potencialidades que están aún dormidas. Así que te invito a que profundicemos en cada uno de los conceptos que algunos pueden resultarte un poco complejos porque no los has visto nunca, entonces no tenés conocimientos previos para irlos incorporando. Lo que yo te sugiero es que te relajes, que te hagas un cafecito, un mate o lo que prefieras y que intentes abarcar aquello que hoy se encuentra a tu alcance. Luego, con próximas visitas, vas a ver cómo vas a ir incorporando cada vez mayor cantidad de información, ya que nuestro cerebro necesita un anclaje previo para poder incorporar nueva información. Y esta metodología que yo estoy presentando nunca fue presentada en ningún lugar de formación. Por tanto, va a ser difícil para algunos de los que no estén vinculados ni con el método global ni con algunas de las otras estrategias que hemos venido trabajando que permite tener algún tipo de anclaje. Pero esta primera afirmación nos va a llevar a sentar las bases para iniciarnos en la noción de aprendizaje del método síntesis. Lo principal es que el foco de aprendizaje está puesto en el alumno. No sé si alguna vez habrás oído nombrar una frase que dice: el maestro llega cuando el alumno está preparado. Porque en realidad cuando yo no tengo mi campo de visión o mi campo de conocimientos, mis esquemas desarrollados para absorber un contenido, ese contenido, ese objeto, esa situación puede estar rondándome, pero yo no ser capaz de verla, porque justamente nuestro cerebro interpreta, y si no puede interpretar de acuerdo a sus conocimientos previos, a sus esquemas, que es como los anteojos que nosotros usamos para mirar el mundo, si yo no tengo lentes suficientes para mirar esa realidad, por más que esa realidad se produzca, yo no soy capaz de verla. Te voy a poner un ejemplo. Si vos tuvieras disminuido el oído y estuvieran tocando una canción, algunos tonos vos no podrías escucharlos porque no alcanza tu nivel de audición. Esto es lo mismo, digamos, cuando yo no desarrollo mis esquemas de conocimiento, mis estructuras cognitivas, y eso se desarrolla según cada contenido. Yo puedo ser muy hábil para detectar cosas en cuestión de arte o de diseño y muy poco hábil para detectar otro tipo de conocimiento, porque siempre voy a estar limitado por mi conocimiento previo. Entonces, el maestro lo que hace es una oferta de conocimiento. Lo que va a incorporar el alumno va a depender del alumno. Pero hoy vamos a ver cómo nosotros podemos estructurar de forma organizada y sistemática para garantizar que eso que queremos que el alumno incorpore sea incorporado. Sobre todo cuando nos estamos refiriendo a dos sistemas que son fundamentales para funcionar en nuestra sociedad, como es el sistema del cálculo y de la lectoescritura. Bajo esta premisa vamos a entender que muchas veces nosotros podemos explicar un contenido y el alumno no aprender. Los docentes me dicen: pero si yo eso ya lo expliqué o eso ya lo vieron el año pasado. En realidad, si ellos no lo pueden recuperar es porque lo vieron, pero no lo aprendieron. Aprenderlo implica que eso empiece a formar parte de mis esquemas de procesamiento de la información, de mis estructuras neurocognitivas. Y si yo como docente no hice los pasos, quizás ellos hicieron las ejercitaciones a veces muy guiados en casa o de memoria, aprendiendo el procedimiento, y luego eso se pierde. Lo mismo suele pasar con niños que presentan déficit en la atención, en la memoria o en el desarrollo de la lógica. Y muchas veces se adjudica su falta de aprendizaje a esas cuestiones, pero en realidad no se debe a eso, se debe a dos cuestiones fundamentales. Ellos no tenían los esquemas para que ese conocimiento fuera apropiado. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que ir generando el esquema a medida que le vamos brindando el contenido. Y eso tiene una fórmula muy simple, pero a la vez compleja de aplicar porque nunca la hemos aplicado. Vamos a la fórmula para, a partir de eso, irnos a la segunda afirmación que vamos a hacer, que el aprender no es incorporar contenido, sino resignificar el que yo ya tengo, de manera tal que eso se expanda. Y cuando yo expando los contenidos, también estoy expandiendo la riqueza de mis estructuras cognitivas, que integra tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho.
y en las distintas áreas de procesamiento de la información. Entonces, por ejemplo, si yo puedo ver un objeto, ¿sí?, que ingresa en mi área visual y lo conecto con una palabra que viene del área auditiva, cuando yo quiero incorporar el sistema lectoescrito, lo único que tengo que sumarle a esa estructura ya construida es una palabra que va a venir desde el área visual nuevamente, porque yo la voy a ver escrita, pero también que voy a ir haciendo un proceso de reflexión para que el área prefrontal se integre a este conocimiento a partir de los análisis y comparaciones de las diferentes palabras. Eso ustedes lo pueden ver en toda la lista de reproducción, que es el método global mixto. Hoy no vamos a ver todo el repertorio de palabras, pero les voy a explicar un poco cómo es este fundamento. Nuestros estudiantes o nosotros como alumnos siempre vamos a partir de un punto A, donde eso es todo lo que existe y no conocemos lo que está fuera de eso. Es lo que les decía hace un rato si están tocando una melodía y ustedes no tienen suficiente audición, algunas notas no las van a escuchar aunque se estén tocando. Esto sucede así, nosotros miramos la realidad y solamente la podemos percibir limitados por los esquemas de conocimientos que tenemos. Mientras que nosotros no modifiquemos nuestras estructuras mentales, hay realidades que no las vemos o las interpretamos de una forma errada. Por ejemplo, esto que yo les mencionaba, que los docentes me dicen, yo se lo expliqué, muchas veces es interpretado como que no prestó atención y que por eso no lo incorporó, o que en la casa no lo apoyan y por eso no lo incorpora. Y a veces eso no es cierto, tiene que ver con que el docente no realizó la estructuración sistematizada de las actividades según la lógica de ese estudiante. Hay que tener siempre presente que lo que está determinando el aprendizaje son los esquemas de procesamiento de la información que tiene el estudiante. Esos están sostenidos en los grupos de neuronas o en las relaciones que fueron creando sus neuronas, y a través de eso él es capaz de procesar o no la realidad. Es como si yo le quisiera dar carne a un bebé que no tiene dientes, no lo va a poder digerir, lo va a escupir o se va a ahogar. Lo mismo pasa cuando yo le doy un contenido a mi estudiante en una complejidad que él no es capaz de procesar. Ese conocimiento se pierde. Entonces, para salir de este punto inicial A, lo que el entorno me tiene que brindar o lo que yo tengo que adquirir es algo que seas igual, pero a la vez diferente. Tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Por qué? Porque la similitud es lo que me permite generar un anclaje de esta neurona que tenía un conocimiento con esta. Son iguales. Pero si yo me quedara solamente en esto, me quedaría en un pensamiento muy rígido. Tengo que generar una diferencia entre este y este para poder abrir la red neuronal y conectar con nuevos contenidos. Les voy a poner un ejemplo para que esto que yo estoy haciendo acá en dibujitos se entienda. Supongamos que el alumno viene con la palabra mano en su cabeza. Esto nosotros lo ponemos en una imagen, yo lo voy a dibujar con un cuadradito porque nuestras tarjetas son cuadraditos. Y él tiene el conocimiento oral. Él sabe cómo se nombra ese objeto. Yo le voy a presentar una palabra escrita. Entonces, entre esto que era oral, le vamos a poner O, y esto que está escrito, la similitud es que las dos se refieren a la misma palabra, pero acá está escrita y acá está oral. Y esa es la diferencia, a la vez eso es también la diferencia. Entonces esto arma una estructura, que es la primera estructura base de la geometría sagrada, ¿sí? Tiene que ver con el tetraedro, ¿sí? Que es la primera base, que es lo que permite ir armando los conocimientos. Nosotros siempre lo vamos a ir repitiendo porque luego este esquema se vuelve a repetir, porque yo acá ya tengo una palabra escrita, que puede ser la que habíamos hablado, mano, y tengo que generar una igualdad y a la vez una diferencia, y yo puedo poner la palabra pato. Pato y mano terminan con O, ¿sí? Y son dos palabras escritas, esas son sus igualdades. Y la diferencia es que empiezan con consonantes diferentes, una con P y otra con M. Entonces siempre en todo contenido, según la óptica con que yo lo mire, voy a encontrar similitudes o diferencias. Yo lo que tengo que hacer es saber cuál es el grupo de contenidos que mi estudiante tiene que incorporar, fraccionarlos, pensar cuál es el en el que él está y generar un próximo desplazamiento hacia un objeto que sea a la vez similar y a la vez diferente. Y no basta con que yo solamente lo piense desde ese lugar. El estudiante tiene que poder ver eso, y eso es usar su parte prefrontal y su capacidad
reflexiva, si no sería básicamente memorístico la incorporación de conocimiento, estaría memorizando palabras. Nosotros no memorizamos palabras, vamos reflexionando sobre estas similitudes y diferencias. Eso es lo que crea el esfuerzo mental para ir trayendo neuronas o uniendo neuronas. Estas cadenas se van a hacer cada vez más amplias y eso va a dar la riqueza del pensamiento. Entonces no lo voy a ampliar porque lo he explicado en los videos anteriores, así que si te interesa, anda a la lista de reproducción de método síntesis y en los videos que según la fecha de subida te vas a dar cuenta cuáles han sido los previos a este. Entonces, así nosotros afirmamos que el proceso de aprendizaje es resignificar el conocimiento, expandirlo. ¿Por qué? Porque yo de una sola cosa, que era la palabra mano, ¿cierto? En un inicio, le agregué a esa imagen y a esa palabra oral una palabra escrita. A esa palabra escrita después la voy a descomponer en sílabas y finalmente en letras. Esa descomposición en letras es lo que me va a dar la posibilidad de combinar con otras palabras que también hice el mismo proceso de manera simultánea y que ya están como anclajes en el cerebro de ese niño, para luego combinar y armar, por ejemplo, de la palabra mate, martes. Entonces yo así ya quito las imágenes y entonces voy a sentarme en el último dato. Siempre el último dato es el primero que va a aparecer en la conciencia del sujeto que está aprendiendo. Pero si yo preguntara, y por reversibilidad de pensamiento, el sujeto puede llegar a la parte inicial. Si yo le digo, escribí la palabra mate, tiene que hacer una reversibilidad de pensamiento. Tiene que ir desde las letras, una a una, para componer sílabas y luego una palabra entera. Y de última, yo le puedo pedir que dibuje un mate. Y ese es el gran problema que tiene la educación tradicional, que empieza a la inversa. Le empieza a enseñar desde los símbolos aislados o en sílabas para poder llegar a la palabra entera. Eso hace que el niño no tenga un anclaje, que necesite memorizar para retener esos datos que todavía no comprende qué significan y luego a través de la práctica irlos resignificando y lograr que cobren sentido. Pero es un proceso mucho más dificultoso porque yo no le estoy mostrando la similitud y la diferencia, se lo estoy presentando como cosas diferentes, entonces siempre es como una nueva información que tiene que incorporar y entonces siempre estoy como estimulando una neurona y otra neurona y otra neurona y otra neurona y después él va a tener que hacer el esfuerzo de integrar solo eso. Que hay niños que lo logran porque ya tienen un pensamiento suficientemente desarrollado que podríamos corresponder con la lógica operatoria concreta. Sí, nosotros hemos aprendido gracias a eso. Pero cuando los niños vienen con una lógica menos desarrollada, y es lo que más está ocurriendo, no logramos alfabetizarlos. Pero suele ocurrir que aunque logramos alfabetizarlo, después se estancan en las multiplicaciones y las divisiones, porque volvemos a hacer el mismo procedimiento. Partimos de cosas como si fueran separadas, no generamos las asociaciones y diferenciaciones necesarias para que el niño integre el conocimiento como un todo, y ese es el gran problema cuando nosotros te queremos integrar en un todo, que son las operaciones de la multiplicación y la división. Integran la suma, la resta, las sumas conllevadas, las descomposiciones, y nosotros no hemos integrado y el alumno no lo puede integrar. Entonces muchas veces lo que hacen los docentes es probar muchas actividades, ir variando, siempre es tener altos de actividades, y no se trata de tener cantidad de actividades ni cantidad de materiales, ni proponérselos como un juego para que sea más divertido y no se aburra. Hay placer en el aprendizaje cuando es menos dificultoso. Entonces, si yo se lo simplifico, en menos pasos el niño aprende a leer y no se pasa un año entero intentando leer y dificultándose leer o escribir o calcular. Que el aprendizaje sea más placentero cuando es menos dificultoso no tiene que ver con que sea un juego, porque también veo que hay muchos juegos que al final es más tiempo que el que tardamos de plantear el material para jugar las reglas del juego que lo que el niño termina aprendiendo, porque en realidad lo importante es respetar ese esquema, que es el que va a construir pensamiento firme. Pero para seguir ampliando un poquito lo que es la fórmula, nosotros vamos a decir que esto se va a ir ampliando, ¿sí? Porque yo lo voy a ir haciendo con distintas palabras. Esto es lo que va a ir armando las clases series, las que yo les suelo hablar. Entonces, por ejemplo, la clase de palabras que empiezan con M, y en la serie las podemos diferenciar por las vocales, podemos decir mame, mimo, mu, de sílaba inicial. Y en todos los conocimientos se va a ir repitiendo esta fórmula. Nosotros, si lo vemos así, lo podemos ver en lectoescritura, pero también lo vamos a poder aplicar al cálculo. Y esto también nos va a permitir entender que no se termina acá, que el conocimiento es siempre expansivo, que va a terminar siempre incorporando este nivel a un nivel que va a venir después superior.
lo vamos a poner en números para que se entienda mejor, creo que puede ser menos complejo para ustedes entenderlo, pero también se podría hacer con letras, seguir con letras, ¿no? Combinando los símbolos. Nosotros nos basamos en que todo tiene que surgir desde un principio, ¿no? Todo tiene un inicio. Ese inicio va a condicionar lo que vaya en adelante, porque A, como es lo único que existe, B tiene algo de A. Entonces nosotros podríamos poner, si lo pusiéramos en una fórmula matemática, que B es igual a A más A. Porque es la única forma de sacar algo diferente a A y algo igual a A. Terminamos poniéndole B para ponerlo como algo diferente, pero en realidad sabemos que como A era todo lo que existía, no puede haber algo totalmente nuevo. Que siempre vamos a incorporar un objeto que se parece a A, pero que también es diferente a A. Y eso lo vamos a llamar B, para diferenciarlo. Luego vamos a empezar a pensarlo a esto en números para que podamos ver esto de que el conocimiento o el aprendizaje es expansivo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más chiquito para que entre. Nosotros tenemos un número 1 por el que empezamos. Tengo que buscar algo diferente y algo igual al 1. ¿Qué voy a hacer? Un 2. Y el 2 es 1 más 1. Es lo mismo que he hecho acá, nada más que para que lo pensemos con números. Y después voy a buscar un tercer dígito, que va a ser el 3. Y el 3 va a ser una combinación de lo anterior. Va a ser 2 más 1. Porque si yo hiciera 1 más 1, solamente tendría 2. Volvería a repetir. No, para crear algo nuevo, yo combino lo que ya hay. Entonces, eso que yo les decía, cada vez que hago un nivel, yo ya soy capaz de obtener nuevos conocimientos por combinación de los anteriores. Ustedes piensan que una vez que yo descompongo todas las palabras en letras, yo ya soy capaz de armar nuevas palabras porque puedo mezclar las letras que las configuraban. Lo mismo va a pasar con los números. Si yo ya sé todas las unidades, todos los 10, todos los 100, mezclándolos, yo voy a obtener las series que están en la familia del 10, en la familia del 20 o en la familia del 100 o lo que sea. Esta es otra afirmación que vamos a hacer desde el método síntesis, que aprender implica plantar la semilla para el conocimiento siguiente. De esta manera yo soy capaz de seguir creando cadenas de pensamiento, estructuras de pensamiento, redes neuronales. Esto ya se había dicho en el taoísmo, donde decía, el Tao, o la fuente creadora, como le quieren llamar, engendra el 1, el 1 engendra el 2 engendra el 3 y el 3 engendra la multiplicidad de seres. Por eso que nosotros le llamamos la fórmula de generación del conocimiento, porque esta es la fórmula que se utiliza matemática para generar cosas nuevas en el universo, o por lo menos en el universo que nosotros conocemos hasta ahora. Por eso también es que les fui incluyendo un podcast que se llama Espiritualidad sin matices, para que ustedes empiecen a integrar conocimiento que tiene que ver con el área espiritual, que nosotros todavía lo hemos denominado espiritual, pero que no está escindido y que no tiene que ver con pensar en torno de polaridades, sino que podamos empezar a sintetizar todos los contenidos, a integrar tanto el cerebro izquierdo como el derecho. Nosotros hemos dividido el pensamiento y hay cosas que las pensamos sobre el hemisferio derecho y bueno, son artistas y el artista es pobre y es metafísico y el metafísico es subjetivo y la espiritualidad también y no tiene nada que ver con la racionalidad y lo racional va por otro lado y en realidad se pueden integrar y la fórmula los integra. Yo estoy integrando conocimientos que son del taoísmo con pedagogía y todo cierra porque en realidad es la misma fuente de creación, digamos. O para crear, la mente creadora, Dios, la fuente, como ustedes le llamen, crea modelos matemáticos. Por eso existe la geometría sagrada. Entonces, vamos a proseguir con la explicación. Una vez que yo ya tengo un primer nivel, que son estos primeros números, yo voy a tener otro nivel que va a ir sobre este. Yo, por ejemplo, para obtener un 4, ¿sí? Yo tengo que tener este más este. Un 1 más un 3. Para tener un 5, yo tengo que tener un 2 más un 3. Yo nunca voy a volver a repetir. Siempre estoy creando cosas nuevas a partir de combinar el nivel anterior. Por eso que yo les decía, las semillas siempre se plantan en el nivel anterior. Si yo no tengo en cuenta cómo planifico, no voy a poder seguir expandiendo el conocimiento de mi estudiante. Y el 6 va a ser
3 más 3. ¿Sí? Imaginen que acá hay iguales y diferentes también, ¿no? Entonces acá ustedes ven que se forman cosas nuevas. Acá hay una suma de iguales, acá también hay una suma de iguales, y nos va a dar lo que diría Tesla, la inteligencia universal o la fuente se mueve en 3, 6, 9. Les va a dar 3, 6 y después se va a ir repitiendo 9. Porque siempre van a necesitar la figura mínima, que es un 3 del tetraedro, para construir algo, digamos, porque viene de la base de la generación del conocimiento. Y esto no se va a ver como escaleras hacia arriba, sino que se va a ver como en una espiral, que es como la tabla de multiplicar que hizo Tesla. Entonces yo en cada nivel voy incluyendo el siguiente. Por eso es que yo les decía que el aprendizaje es un proceso de expansión, porque si yo estoy acá e incorporo esto, cada vez soy capaz de incorporar mayor número de conocimiento porque tengo más anclajes para lo que sigue. Cuando nosotros pensábamos en términos de polaridad antes, digamos, o todavía hay gente que piensa así, pero yo ya no pienso así y creo que en la nueva Tierra tampoco nadie va a pensar así. Pensábamos a partir de esta fórmula, o es igual o es diferente, ¿sí? Nosotros decíamos, ¿es neurotípico o neurodivergente? ¿Es inteligente o tiene discapacidad? Pensábamos en términos de polaridad. Hoy nosotros pensamos en términos de síntesis. Nosotros decimos, no, es parte de la diversidad que hay en el ser humano. Hay distintos niveles de desarrollo. Hay distintos niveles o matices dentro de una variedad. Y yo lo puedo ver desde la similitud, lo puedo ver como alguien diferente a mí y operar desde ese lugar y no entender cómo él aprende y no saber cómo enseñarle porque es diferente a mí. Y otra cosa es que yo lo trabaje como un igual a mí, nada más que en proceso de desarrollo. Primero que voy a apostar ese proceso, no me voy a dar por vencida y también voy a ir creando un modelo que, bueno, que yo ya les he mostrado cuál es la fórmula para simplificarles el proceso. A mí me llevó muchos años llegar a esta fórmula, pero esta es la fórmula que nosotros aplicamos en el método Global Mixto y aplicamos para todo tipo de contenido. Una vez que está generado tanto para lectoescritura como matemática, no hay ningún problema con los otros contenidos. Yo les aseguro que los chicos fluyen y alcanzan el nivel que los mismos compañeros. Simplemente hay que llegar a esta estructuración, y para llegar a esta estructuración hay que creer que el niño puede. Porque si nosotros no creemos que una persona pueda aprender esto que nosotros le estamos enseñando y vamos buscando distintas formas de explicárselo para que enganche con su nivel de conocimiento actual, el problema es que vamos a desistir a mitad de camino y ese aprendizaje nunca se va a lograr, quedan en una cierta etapa estancados. Bueno, y he dejado este último apartado final para integrar lo que es la pedagogía y la espiritualidad. Digamos que nosotros la podemos ver como cosas diferentes, pero todo en este universo está conectado. Y a partir de la fórmula que les acabo de explicar, podemos ir conectando diversas fuentes de conocimiento. Entonces, todo lo generado en este planeta fue generado a partir de una mente matemática. Por eso que vemos la geometría sagrada, por eso que vamos a ver regularidades en toda la creación. Porque todo fue a partir del mismo eje creador, que es como yo les decía en la fórmula. Existe algo A, que es un comienzo, que va a generar por asociaciones y por diferenciaciones otros objetos, ¿sí? Lo que les decía del Tao. El Tao engendra el 1 engendra el 2, el 2 al 3 y el 3 a la multiplicidad de seres. Eso lo hemos explicado en la fórmula hace unos minutos. Cuando nosotros iniciamos con el proyecto de un yo separado, lo que el ser humano empieza a pensar en términos de o es igual a mí o es un diferente. Esto es lo que ha creado todas las divisiones, tanto en las categorías como en las guerras, las luchas de poder, etc. Porque yo veo al otro como un diferente del cual me tengo que defender, o al cual lo tengo que excluir porque no puede aprender, porque está loco o por lo que sea. Vamos generando distintos tipos de exclusiones basados en este pensamiento de es igual o es diferente. Lo que nosotros se nos insta en esta nueva etapa de la Tierra es empezar a pensar a partir de que somos todos iguales, si bien cada uno con sus diferencias, digamos, hay diversidad, pero somos todos iguales. Por eso el modelo de aprendizaje se llama síntesis, porque parte de esta fórmula y este intento de empezar a pensar de manera integral usando los dos hemisferios. Entonces no es que hay similitudes y diferencias, sino que están ambas cosas. Yo lo pongo como ejemplo de la siguiente manera. Si yo tuviera un cuadrado que tiene todos sus lados de colores diferentes, lo meto dentro de una caja, la cierro,
abro agujeros por todas las caras de esa caja y pongo a personas a mirar. Unos van a decir que es rojo, otros van a decir que es verde, otros van a decir que es amarillo. Todos van a estar en lo cierto, pero no están pudiendo ver la integralidad porque cada uno está mirando desde un determinado punto de vista. Y ese es el problema que ha ocurrido también en pedagogía, que es el área en que yo me especializo. Tenemos teorías que miran lo psico, otras que miran lo neuro, otras que miran lo pedagógico, pero no tenemos a alguien que integre. Si bien la psicopedagogía surgió con ese objetivo, no lo logró hacer y terminó trabajando desde una corriente más psico o más neuro o más pedagógica, pero no se ve la integración, digamos, a nivel de mis colegas. Cuando yo empiezo a trabajar con el método global mixto, empiezo a descubrir todos estos prejuicios que existían acerca de lo que es aprender, de lo que es la discapacidad, de lo que es esta mente que piensa en polaridades. Entonces o tenía un diagnóstico o tenía otro, o podía o no podía, o es neurotípico o es neurodivergente, y seguimos pensando en polaridad. Le vamos cambiando los nombres, pero seguimos pensando en términos de polaridad. En realidad lo que hay es diversidad y no estamos limitados al cuerpo físico. Ustedes pueden ver que hoy ya hay niños que están trabajando sobre el concepto de Jacobo Greenberg de la visión extraocular, y entonces los ojos físicos no serían la única forma que nosotros tenemos de ver. Entonces la discapacidad, por ejemplo, visual no existiría. Y así me pasó a mí con la parte de la discapacidad cognitiva, que siguiendo el esquema que les vengo compartiendo, la supuesta discapacidad intelectual se supera. Y entonces nosotros la generamos y la vamos reforzando a partir de las creencias. No, él no puede, no le des eso, no lo exijas, él no lo va a entender. Y así es como vamos configurando que esa persona que nosotros pensamos con discapacidad se consolide en su discapacidad. Pero no hace mucho que yo accedí a la fórmula, y la fórmula me permitió explicar muchas más cosas, y saberes que yo venía integrando en estos últimos 5 años empezaron a cobrar sentido. La fórmula permite sintetizar las 7 leyes universales. Yo ya la he puesto en una parte separada porque entiendo que hay mucha gente que no cree en esas cosas, digamos, que tiene la espiritualidad separada de lo que es lo científico y cree a Dios o como algo separado del ser humano, o que realmente no existe. Dios es la energía que une todo y que le da vida a todo lo que existe. Cuando ustedes miren las neuronas, van a ver que las neuronas se asocian por similitudes y se separan por diferencias, se repelen por diferencias. Ahora bien, ¿cómo saben las neuronas que tienen cosas diferentes o cosas similares dentro de ellas? Porque el conocimiento o el pensamiento es una estructuración organizada, que es lo que nosotros hacemos cuando vamos fraccionando el conocimiento de la manera que les acabo de mostrar. Entonces el pensamiento debe ser una estructuración conformada de forma equilibrada para poder integrarse. Esta mente universal, este Tao, esta energía que nos envuelve a todo y a todos, que algunos lo llaman Dios, genera esas polaridades para que se unan o para que se repelan. Entonces hay inteligencia en todo lo que nosotros vemos. En una planta que busca el sol y busca exactamente qué nutrientes tiene que sacar de la tierra. Hay inteligencia en una célula donde cada organismo sabe que uno se tiene que dedicar a determinada función, como puede ser almacenar energía, y otro a limpiar impurezas. Entonces, ¿cómo se integran los sistemas de forma tan equilibrada, en donde cada uno accede a una función y entre todos pueden sostener el conjunto de sistemas muy pequeños a sistemas mucho más amplios? Eso es una inteligencia universal que nos guía. El hombre no puede estar ajeno a eso por más que quiera. Entonces el periodo de evolución de la Tierra, en donde tenemos que ir pasando de una conciencia individualista, materialista, muy competitiva, tiene que sí o sí mutar hacia una conciencia colectiva, de unión y de cooperación. Esa es la energía que se va a empezar a manejar en la Tierra, y toda la gente que quede desde el otro lado de la energía, digamos, luchando, compitiendo, especulando, va a ir cosechando los actos, digamos, las consecuencias de esos actos, que antes no pasaba porque esa era la energía que teníamos que vivir, o ese era el aprendizaje de 2000 años que nos toca. O a partir del 2000 empezamos otra era que tiene que ver con las características que les acabo de mencionar, y entonces la conciencia va a empezar a pensar así, y todo lo que no esté dentro de eso no va a tener energía para funcionar, y se va a hacer muy difícil funcionar en ese medio. Entonces, como les decía, la fórmula resume las 7 leyes universales. ¿Por qué? Porque todo es mente. Si yo pienso este A como mente, este que es mente puede pensarlo como similitud o como diferencia. Yo puedo pensar como una persona es diferente a mí, o lo puedo pensar como un igual.
En el caso de la pedagogía, porque no vamos a entrar en la espiritualidad, yo ya lo expliqué en espiritualidad esto cómo se ve. En el caso de la pedagogía es pensar que yo tengo un alumno que es diferente a mí, que es autista, que es de déficit atencional, que es disléxico y entonces él aprende diferente y le tengo que dar cosas diferentes a cualquier otro chico. Eso hace que él se consolide en esa diferencia porque yo creo esa realidad. Si yo pienso que él tiene cosas diferentes, pero a la vez tiene cosas similares, puedo aplicar las fórmulas que le vengo mencionando, el método de lectoescritura que le vengo mencionando, y él va a terminar siendo como yo, un igual y un diferente a la vez. Pero eso lo va a constituir en una persona única, que tiene similitudes conmigo, pero que también va a tener diferencias, porque a lo mejor a él le gusta, no sé, los autitos de carrera y a mí no, o a él le gusta la tecnología y a mí me cuesta bastante. Entonces cada uno de nosotros viene en su ADN como programado, digamos, los conocimientos que fue adquiriendo encarnación a encarnación. En base a esos conocimientos nosotros podemos atraer o integrar nuevos conocimientos, ¿sí? Atraer porque ustedes van a ver cómo las neuronas atraen saberes, ¿sí? Entonces yo hoy día escucho una información y si mis neuronas y en mi ADN está esa información latente, mis neuronas la van a integrar en un periodo de desarrollo en espiral, ¿sí? Eso es lo que garantiza que todas las civilizaciones evolucionen. Por tanto, cada uno de nosotros viene como destinado a hacer algo específico, que eso uno lo va a ver en los primeros años de vida del niño. Hasta los 7 años los niños manifiestan un interés particular por algo, en donde ya están manifestando lo que ellos traen de otra vida. Lo ideal sería poder estimularlo para que cada uno ocupe en la sociedad el lugar que le corresponde y no haya competitividad. Hoy hay falta de trabajo y competitividad porque hay mucha gente queriendo dedicarse a lo mismo o hacerlo de la misma manera. Hay mucha repetición de conocimiento, hay poca creatividad porque en realidad estoy repitiendo lo que otros me dijeron, pero en realidad no tiene nada que ver con lo mío y no tiene nada que ver a veces ni siquiera con algo que me guste. Después vamos a ver la ley de vibración, esto de que todo está en movimiento cuando nosotros veamos las neuronas. Las neuronas están en permanente movimiento y nosotros también estamos en permanente búsqueda de nuevos saberes. Cuando esto no se produce es porque hay una cierta inhibición o un cierto desequilibrio que no permite que yo me vaya constituyendo en esto, digamos, integrando similitudes y diferencias, sino que me rigidizo en un solo tipo de pensamiento en donde solamente repito, digamos. Es como cuando las personas quedan atrapadas en un pasado, recordando algo que los hirió y vuelven a repetir en su realidad externa el mismo tipo de situaciones, porque quedan atrapadas, digamos, sin posibilidad de evolucionar. Lo mismo pasa a nivel pedagógico. Si yo repito un contenido para el cual yo no lo puedo lograr terminar de incorporar, nunca voy a poder atraer el contenido que le seguiría en complejidad creciente, porque habíamos dicho que en un nivel se establece la semilla para el siguiente, pero si yo no establecí la semilla, no puedo ir hacia el siguiente. Entonces lo que yo tengo que lograr es la ley de polaridad, el equilibrio. Yo tengo que ir agregando cosas que sean a la vez similares y a la vez diferentes, para lograr siempre ese equilibrio que se va a ir compensando con nuevas cosas similares y nuevas cosas diferentes. Y como todo lo que está adentro se va a terminar proyectando afuera, nosotros vamos a ver esta estructuración esquemática de pensamiento, la vamos a ver reflejada en todas las producciones del sujeto. Por eso nosotros podemos hacer un diagnóstico a través del dibujo, lo podemos hacer a través de la escritura o del cálculo. Y ahí vamos a terminar viendo cuáles son el tipo de estructuras y qué está en desequilibrio en esa estructura. Nosotros la vamos a caracterizar en 3 tipos de lógica, como para darle un periodo evolutivo y saber que se encuentra en un punto y que tiene que ir hacia el siguiente, digamos. Pero no porque nosotros pensemos que eso es determinante, que él lo aprende por ese tipo de lógica y darle todo en ese nivel de lógica, sino porque nosotros vamos a buscar que esa lógica progrese, porque sabemos que es un ser humano y que tiene por ese hecho la capacidad de progresar. En realidad porque la inteligencia no está puesta en el cerebro, en la capacidad que tienen nuestras neuronas de generar conocimiento, sino hay que una inteligencia superior que moviliza esas neuronas y nosotros traemos aprendizajes de vidas anteriores, así que no pudimos haber encarnado siempre en discapacidad, tenemos que haber encarnado en otro tipo de personalidades que nos dan conocimientos que están latentes y que tenemos que descubrir cuáles son para esta vida. Para mí la prueba más fehaciente de esto es que yo soy capaz de explicar una fórmula que nadie me la enseñó. Entonces, si eso yo no lo he traído de otra vida, tiene que haber una inteligencia superior que es la que fue organizando que yo pudiera o que yo fuera la célula más apta dentro de esta sociedad para captar esa información. Simplemente ha sido eso. Ahora, nosotros la ley del ritmo
que es que las cosas que tienen que ver con la causa y efecto, o sea, el ritmo para ver los resultados de esto que yo estoy plantando, va a depender de la energía que tenga el sujeto, o sea, actividad, lo que le produzca emocionalmente esa actividad que está haciendo y cómo él se está vinculando en otras relaciones para tener el suficiente quantum de energía para aprender. Y va a también depender de cuánto él crea en eso que está haciendo. Por eso nosotros vamos dando reforzadores para que él se vaya viendo desde otro lugar, no desde un lugar de discapacidad, sino desde otro lugar que los posiciona como alguien independiente, capaz, inteligente. Vamos a poder ver los resultados de acuerdo a ese nivel vibratorio que se alcanza entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. El alumno necesita ejercitar eso que uno le está planteando. Nosotros tenemos que plantear ciertas actividades que lo pongan a él como protagonista y a ejercitar ese conocimiento, no a repetirlo. Aquí la puesta en práctica va a ser fundamental. Y eso es también uno de los pilares que definen el aprendizaje dentro del método síntesis, y por lo cual yo por ahora no estoy dando capacitaciones, porque estoy plantando las semillas para que cuando vengan las capacitaciones haya personas que ya tengan alguna noción de lo que estamos hablando. Si no, sería demasiado dificultoso entender porque no tienen anclajes previos. Lo que yo estoy difundiendo es para generar esos anclajes previos, para que cuando podamos ir hacia las capacitaciones o hacia temas más complejos o hacia aplicar esta fórmula en distintas actividades, puedan seguir el ritmo de la explicación. Porque lo importante acá no es si yo logro o no hacerme conocida, ni la cantidad de gente que lo aplique. Lo importante acá es que el método se consolide a nivel de sus prácticas, digamos, que pueda ser de utilidad para la mayor cantidad de gente que así lo cobije, digamos, porque el aprendizaje, como les vuelvo a decir, está en ustedes, no está en mí. En mí está la posibilidad de compartir lo que yo sé. Ahora, cómo ustedes lo incorporan, el tiempo que les llevan, si les interesa o no les interesa, eso lo deciden ustedes. Y así van a decidir sus alumnos si quieren aprender de lo que ustedes están dando o no. Así que bueno, yo espero haber sido clara con la explicación de cómo se unen esto de la espiritualidad y pedagogía, que no son cosas diferentes, que en realidad son parte de la misma creación y que por eso lo vamos a terminar viendo en todos los planos de la vida, y por eso esta fórmula se puede aplicar en cualquier contenido. Sí, yo sugiero empezar por lectoescritura y matemática porque es algo que vamos a tener que saber todos, como las leyes universales. Cuando nosotros bajamos a este plano las tenemos que conocer todos y aprenderlas a manejar. Y después tenemos aprendizajes individuales que cada alma, según sus encarnaciones y según su nivel evolutivo, le toca. Ahí obviamente se van insertando los conocimientos específicos para cada alma. En mi caso, por ejemplo, es una función pedagógica, evidentemente, y también esta capacidad de hacer como síntesis y ver convergencia en un montón de cosas que para otros son diferentes, para mí son encuentro similitudes, tengo mucha facilidad para hacer eso. Así que básicamente esa es mi función. Espero que les sirva, que les sea de utilidad y que puedan entender o explicar algunos fenómenos que pueden estar ocurriendo en su vida o en sus prácticas psicoeducativas. De todas formas, no se queden solamente con esta explicación, vayan a los videos anteriores porque ahí he hablado del dibujo, he hablado de la constitución psíquica, he hablado bastante también de cómo es el modelo en lectoescritura. Así que yo les sugiero que si esto no les ha quedado claro, amplíen con la lista de reproducción de método síntesis y amplíen con la lista del método global mixto. Cualquier comentario, duda, inquietud la pueden dejar en los comentarios. Pueden también realizar consultas a través de pagar una supervisión personal. Tienen acceso también en la membresía, donde pagando una suscripción mensual de YouTube, ustedes acceden a un video extra mensual en donde estamos viendo la forma de hacer el diagnóstico. En este momento habíamos visto algunos casos prácticos y los habíamos ido analizando a través de las intervenciones. Ahora hace 2 meses que estamos viendo la parte de diagnóstico. Este mes nos va a tocar el diagnóstico en matemática. Sí, bueno, yo los invito a todos aquellos que quieran sumarse a esta nueva metodología de enseñanza y aprendizaje. Es una nueva forma de entender el aprendizaje que va a entrar muchas veces en choque con cosmovisiones anteriores, pero que es lo que va a terminar funcionando en el futuro. Los niños logran alfabetizarse en un menor tiempo porque nosotros achicamos la cantidad de actividades a las que realmente son importantes y las que necesita el niño para proseguir su alfabetización. Y la verdad que niños que han tenido discapacidad simplemente les ha tardado un año escolar, que son los 9 meses, o
o menos, digamos, para lograr alfabetizarte. Se pueden corregir casos de dislexia, digamos, porque se corrigen las estructuras mal construidas con otros métodos o se terminan de construir las estructuras incompletas. Para eso hay que hacer un diagnóstico y es un proceso largo, digamos que yo no lo puedo explicar en un solo video porque es toda una metodología de enseñanza, pero bueno, espero haber sido clara, espero que esto se les haya servido y bueno, nos estamos viendo pronto. Chau, chau.